La mancha carmesí brillaba bajo la luz fría del baño. Era un rojo profundo, casi negro en los bordes, incrustado como una herida abierta sobre el cuello de la camisa blanca de diseñador. Valeria sostuvo la tela de algodón egipcio entre sus dedos, sintiendo la textura cerosa de la traición. El silencio en el penthouse del piso 80 era absoluto, solo interrumpido por el zumbido estéril del control climático que mantenía el aire de Miami al otro lado de los cristales blindados. Afuera, las luces de Brickell parpadeaban como un mar de diamantes fríos, pero dentro de ese palacio de mármol y cristal, el mundo perfecto de Valeria acababa de desmoronarse. No hubo lágrimas. Valeria, criada en la alta sociedad de Bogotá, había aprendido desde niña que las mujeres de su posición no lloraban ante la humillación. Las mujeres de su posición calculaban, llevaba 7 meses de embarazo. Sintió una patada suave en su vientre, un recordatorio físico del heredero que llevaba dentro, el futuro dueño del imperio logístico multinacional que su esposo había construido. Respiró hondo, dejando que el aire helado del baño llenara sus pulmones, y observó su propio reflejo en el espejo infinito. Su rostro, habitualmente sereno y enmarcado por una elegancia curatorial, se había transformado. La esposa amorosa acababa de morir en ese instante. En su lugar, nacía una estratega gélida, dispuesta a desatar una guerra sin cuartel. Caminó descalza sobre el suelo radiante hasta la habitación principal. Mateo dormía profundamente, con la respiración pesada de un hombre que se cree intocable. Era devastadoramente apuesto, el depredador más temido en las salas de juntas de todo Estados Unidos, un titán corporativo que aplastaba a sus rivales sin piedad. Pero en su propia casa, en la intimidad de su linaje, Mateo era completamente ciego. Olía a whisky añejo y a la leve, casi imperceptible fragancia de cera de abejas y rosas oscuras que emanaba de la camisa que Valeria aún sostenía. Ella no lo despertó. No hubo gritos, ni platos rotos, ni reclamos desesperados. El silencio era el arma más letal de los ricos. Valeria se dirigió a su vestidor, un santuario de madera de nogal y espejos. No empacó ropa. No le interesaban los vestidos de alta costura ni las joyas que Mateo le había regalado para comprar su tranquilidad. Abrió la caja fuerte oculta detrás de un panel y sacó su pasaporte, los documentos médicos de su embarazo y, lo más importante, la copia original del acuerdo prenupcial. Caminó hacia la inmensa isla de mármol de la cocina. Sacó de su billetera las 3 tarjetas de crédito de titanio negro que estaban a nombre de la cuenta conjunta y las alineó perfectamente sobre la superficie fría. Tomó una pluma estilográfica y escribió una nota en una tarjeta de hilo blanco. Fueron solo unas pocas palabras, precisas y definitivas, diseñadas para destruir la arrogancia del hombre que dormía a unos metros de distancia. Eran las 3:30 de la madrugada cuando Valeria tomó su teléfono encriptado. Marcó un número que muy pocas personas en Miami tenían el privilegio de conocer. Raquel contestó al segundo tono. No había rastro de sueño en la voz de la abogada de divorcios más temida de la alta sociedad floridana. Raquel era una mujer que dictaba términos, destruía imperios en el desayuno y no aceptaba clientes que no estuvieran dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Valeria miró hacia la ciudad dormida y con una voz que cortaba como el hielo, le dijo a Raquel que activara la cláusula de infidelidad. Le ordenó que pusiera en marcha la maquinaria legal de inmediato, sin advertencias, sin piedad. Raquel, al otro lado de la línea, simplemente asintió en la oscuridad de su propia mansión, confirmando que para cuando saliera el sol, las cuentas estarían congeladas y los documentos estarían presentados ante la corte. Valeria colgó, tomó su bolso, subió al ascensor privado y presionó el botón del vestíbulo. Mientras descendía 80 pisos en caída libre hacia la calle, dejó atrás su matrimonio, su hogar y la ilusión de una familia perfecta. El sol de la mañana golpeó los ventanales del penthouse con una luz dorada y agresiva. Mateo despertó con la boca seca y un dolor sordo en las sienes. Estiró el brazo hacia el lado izquierdo de la cama, buscando el calor de su esposa, pero solo encontró sábanas frías y perfectamente estiradas. Abrió los ojos, parpadeando ante la claridad excesiva. Llamó a Valeria por su nombre, esperando escuchar su voz desde la cocina o el vestidor. El eco de su propia voz rebotó contra las paredes de mármol, devolviéndole un silencio sepulcral que lo hizo sentarse de golpe. Caminó hacia la sala de estar, frotándose el rostro. Fue entonces cuando vio las tarjetas de titanio negro alineadas sobre la isla de la cocina. Junto a ellas, la tarjeta de hilo blanco. Mateo leyó las palabras escritas con la elegante caligrafía de su esposa. El aire abandonó sus pulmones. El pánico, una emoción que el gran director ejecutivo no había sentido en décadas, lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Corrió hacia el vestidor. Faltaban los documentos de la caja fuerte. Corrió hacia el baño.
La camisa blanca de la noche anterior estaba tirada en el suelo, con el cuello expuesto, mostrando la mancha carmesí como una sentencia de muerte. Mateo retrocedió, tropezando con sus propios pies. No entendía nada. Su mente, entrenada para procesar fusiones corporativas y adquisiciones hostiles, era incapaz de procesar esa mancha. Él no tenía un amante. No recordaba a ninguna mujer acercándose a él la noche anterior. Había estado en una cena de negocios, bebiendo con inversores, discutiendo la expansión de su flota de carga. El sonido del timbre del ascensor privado lo sacó de su estupor. Pensó que era Valeria. Corrió hacia el vestíbulo, con el corazón latiendo desbocado, dispuesto a suplicar, a explicar lo inexplicable. Pero cuando las puertas de acero se abrieron, no era su esposa quien estaba allí. Era un mensajero legal, vestido con un traje gris impecable. El hombre le entregó un sobremanila grueso, le pidió que firmara en una tableta digital, y se marchó sin decir una sola palabra. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. Eran los papeles del divorcio. La demanda invocaba la cláusula de infidelidad extrema, exigiendo el control total de los activos compartidos, la custodia exclusiva del hijo por nacer y la disolución inmediata de la junta directiva familiar. El imperio se estaba derrumbando antes de las 9 de la mañana. Desesperado, Mateo tomó su teléfono y llamó a la única persona en la que confiaba ciegamente, la guardiana de los secretos de su linaje. Llamó a su hermana. Leticia llegó al penthouse 20 minutos después. Entró como una ráfaga de viento elegante, envuelta en seda y oliendo a un perfume exclusivo que llenó la sala de estar. Su rostro mostraba una máscara de preocupación perfecta, una obra maestra de la simpatía prefabricada. El familismo, esa lealtad inquebrantable a la sangre que definía a las dinastías latinoamericanas, dictaba que Leticia debía proteger a su hermano por encima de todo, y ella interpretó su papel a la perfección. Abrazó a Mateo mientras él, el hombre más poderoso de Brickell, se desmoronaba en el sofá de cuero blanco, sosteniendo la camisa manchada. Leticia acarició el cabello de su hermano, murmurando palabras de consuelo, pero sus ojos oscuros brillaban con una satisfacción fría y calculadora mientras miraba los papeles del divorcio sobre la mesa. Leticia odiaba a Valeria. La odiaba desde el día en que Mateo la trajo de Bogotá. Odiaba su elegancia natural, su inteligencia silenciosa y, sobre todo, odiaba el hecho de que Valeria llevaba en su vientre al heredero que le arrebataría a Leticia el control del legado familiar. Mateo le juró a su hermana que era inocente. Le juró por la memoria de su padre que no había tocado a otra mujer, que no sabía de dónde había salido esa marca de lápiz labial. Leticia se separó de él, fingiendo una epifanía repentina. Le dijo a Mateo que lo creía. Le susurró que Valeria era demasiado impulsiva, que seguramente alguien estaba intentando destruir su matrimonio para desestabilizar la empresa justo antes de la gran fusión trimestral. Leticia plantó la semilla de la paranoia con una precisión quirúrgica. Le recordó a Mateo que la noche anterior había estado en el evento corporativo, rodeado de empleados y rivales. Le sugirió que alguien había plantado esa mancha a propósito. La mente de Mateo, desesperada por encontrar una salida, se aferró a la mentira de su hermana como un náufrago a una tabla de madera. El pánico se transformó en furia corporativa. Llamó a Diego, su jefe de seguridad, un exmilitar ferozmente leal, y le ordenó que investigara a todos los presentes en la cena de la noche anterior. Horas más tarde, en la torre de cristal monolítica que albergaba la sede de la corporación, el ambiente era irrespirable. Mateo y Leticia estaban sentados en la cabecera de la inmensa mesa de la sala de juntas. Frente a ellos, temblando de terror, estaba Sofía. Sofía era una analista financiera junior de 24 años. Había estado en la cena, encargada de organizar las carpetas de los inversores. Era joven, ingenua y el chivo expiatorio perfecto. Leticia tomó el control del interrogatorio. Con una voz suave pero cargada de veneno, acorraló a la joven. Le dijo a Sofía que las cámaras de seguridad la habían visto cerca de Mateo cuando él estaba distraído. Le insinuó que sabía de sus deudas estudiantiles y de la fragilidad de su puesto en la empresa. Sofía lloraba, negando cualquier implicación, jurando que solo se había acercado para entregarle un informe, pero la verdad no importaba en esa sala de juntas. Lo único que importaba era construir una coartada. Leticia deslizó un documento legal sobre la mesa de caoba. Era un acuerdo de confidencialidad extremo, acompañado de una declaración jurada redactada por los abogados internos. El documento establecía que Sofía había tropezado accidentalmente con el director ejecutivo, manchando su camisa con su propio maquillaje, y que a cambio de su silencio y su renuncia inmediata, recibiría una compensación económica que cubriría todas sus deudas. Leticia se inclinó hacia adelante y le susurró a la joven que, si no firmaba, los abogados de la familia la destruirían. La acusarían de espionaje corporativo,
La arrastrarían por los tribunales y se asegurarían de que nunca más volviera a trabajar en el sector financiero. Aterrorizada y sin opciones, Sofía tomó el bolígrafo y firmó, sellando su destino y entregándole a Mateo la mentira que necesitaba para intentar recuperar a su esposa. Mientras tanto, en una suite de máxima seguridad de un hotel exclusivo en Key Biscayne, Valeria observaba el océano a través de los ventanales. Su teléfono encriptado vibró sobre la mesa de cristal. Era Raquel. La abogada no perdió el tiempo con saludos. Le informó a Valeria que los resultados del laboratorio forense privado habían llegado. Valeria había enviado la camisa esa misma madrugada, antes de que Mateo despertara, pagando una suma exorbitante para obtener un análisis químico acelerado. Raquel leyó el informe con su tono clínico habitual. La mancha no era de un lápiz labial comercial. No era una marca genérica que se pudiera comprar en una tienda por departamentos de lujo. La composición química revelaba una mezcla artesanal de cera de abejas pura, pigmentos de cochinilla importados y un rastro muy específico de aceite de rosas búlgaras. Raquel hizo una pausa dramática antes de revelar el nombre. El laboratorio había identificado la fórmula. Se llamaba El beso del diablo. Era una creación exclusiva, hecha a medida por un perfumista y artesano cosmético llamado Gabriel, cuyo taller privado operaba bajo estricta cita previa en el distrito de diseño de Miami. Valeria cerró los ojos, la información procesándose en su mente a la velocidad de la luz. Un lápiz labial hecho a medida. Alguien había planeado esto con semanas de anticipación. Alguien había pagado miles de dólares por un cosmético diseñado específicamente para dejar una marca imborrable en el algodón egipcio. Esto no era un desliz de una noche. Esto no era un accidente con una empleada torpe. Esto era un asesinato premeditado de su matrimonio. Al otro lado de la ciudad, en el distrito de diseño, las puertas de cristal esmerilado del taller de Gabriel se abrieron bruscamente. El artesano, un hombre dramático y exquisitamente vestido, levantó la vista de sus frascos de esencias. Leticia entró en el taller, cerrando la puerta con llave a sus espaldas. Su rostro ya no mostraba la simpatía prefabricada que había usado con su hermano. Ahora, sus facciones estaban tensas, endurecidas por la urgencia y la crueldad. Gabriel palideció al verla. Sabía quién era ella y sabía exactamente por qué estaba allí. Leticia caminó hacia el mostrador de mármol negro, sacó un fajo de billetes de $100 y lo arrojó sobre la superficie. Con una voz siseante, le advirtió a Gabriel que los investigadores privados de su hermano estaban peinando la ciudad. Le ordenó que, si alguien preguntaba por el lápiz labial carmesí, debía dar una descripción falsa. Le exigió que describiera a una mujer mayor, rubia, con acento extranjero. Una mujer que encajara en el perfil de las asistentes ejecutivas de Javier, el anciano y despiadado patriarca del conglomerado rival, que llevaba meses intentando ejecutar una adquisición hostil de la empresa de Mateo. Gabriel, temblando ante la amenaza implícita en los ojos de la mujer de la alta sociedad, asintió rápidamente, barriendo el dinero hacia un cajón. Leticia le sonrió, una sonrisa desprovista de cualquier calidez humana, y le recordó que el silencio era la única garantía de que su exclusivo negocio siguiera abierto. Leticia regresó a la torre corporativa triunfante. Entró en la oficina de Mateo y le entregó la nueva narrativa envuelta en un lazo de preocupación fraternal. Le dijo que sus propios contactos habían descubierto algo perturbador. Le susurró el nombre de Javier. Le explicó a su hermano que Javier había contratado a alguien para plantar la evidencia, para provocar un divorcio escandaloso que hundiera las acciones de la compañía justo antes de la asamblea de accionistas. Le dijo que el ataque no era contra su matrimonio, sino contra su imperio. Mateo, cegado por su propio ego corporativo, compró la mentira por completo. La teoría del espionaje encajaba perfectamente en su visión del mundo. Él era un rey bajo asedio, y Javier era el enemigo natural. Inmediatamente ordenó a sus abogados que prepararan demandas por difamación y sabotaje industrial contra el conglomerado rival. En la suite de The Key Biscayne, Valeria recibió la actualización de Raquel. Los abogados de Mateo habían contactado al bufete de Raquel, presentando la declaración jurada de la joven Sofía y esbozando la ridícula teoría del sabotaje corporativo orquestado por Javier. Valeria escuchó a su abogada detallar la defensa de su esposo. Raquel se burló de la estrategia, calificándola de un intento desesperado y patético de desviar la atención. Pero Valeria no se rió. Se quedó en silencio, mirando el reflejo de su propio rostro en el cristal de la ventana. Su mente analítica, entrenada para detectar falsificaciones en el mundo del arte, comenzó a diseccionar la narrativa. Javier era un tiburón de las finanzas. Era un hombre que destruía empresas utilizando cuentas en paraísos fiscales, manipulación de acciones y chantaje financiero. Javier no usaba lápiz labial.
Javier no contrataba artesanos en el distrito de diseño para arruinar camisas. Esa táctica era demasiado íntima, demasiado teatral, demasiado femenina. El instinto de Valeria se encendió como una alarma silenciosa. Había un detalle que no encajaba. Un recuerdo flotaba en la periferia de su memoria, un eco de una conversación pasada, un aroma específico que había sentido antes, el aceite de rosas búlgaras. Valeria cortó la llamada con Raquel. Buscó en su lista de contactos y llamó a su empleada de confianza, la mujer que había manejado su hogar durante los últimos 3 años y que le guardaba una lealtad absoluta. La empleada contestó en susurros, informando que el penthouse estaba vacío, que el señor Mateo estaba en la oficina y que el personal de seguridad estaba distraído. Valeria le dio instrucciones precisas. Le ordenó que entrara a su vestidor privado, que fuera al estante superior del fondo y buscara una caja de terciopelo negro. Era un regalo de Navidad que Valeria había recibido hacía meses y que nunca había usado, guardándolo por pura cortesía. La empleada encontró la caja y, siguiendo las órdenes de Valeria, salió del edificio por la entrada de servicio, tomando un taxi directamente hacia Key Biscayne. 1 hora más tarde, la empleada entró en la suite del hotel y colocó la caja de terciopelo negro sobre la mesa de cristal frente a Valeria. Valeria despidió a la mujer con un gesto de agradecimiento y se quedó sola en la habitación. El silencio era denso, cargado de una anticipación sofocante. Extendió las manos y abrió la tapa de terciopelo. En el interior descansaba un frasco de perfume personalizado, tallado en cristal pesado. Era un regalo de Leticia. La tarjeta original todavía estaba dentro, escrita con la caligrafía elegante y pretenciosa de su cuñada, deseándole unas felices fiestas. Valeria levantó el frasco de cristal. Lo giró lentamente bajo la luz de la lámpara. En la base de metal dorado, grabado con una precisión microscópica, estaba el sello del artesano, y era la marca de Gabriel. El aire se congeló en los pulmones de Valeria. El rompecabezas se armó en su mente con una claridad aterradora y devastadora. No había ningún espionaje corporativo. No había ningún rival financiero intentando robar la empresa. La traición no venía de la sala de juntas, venía de la mesa familiar. Leticia, la hermana devota, la tía del hijo que Valeria llevaba en su vientre. Leticia había encargado el lápiz labial. Leticia había plantado la mancha. Leticia había orquestado la destrucción de su familia con la precisión de un asesino a sueldo, utilizando la ceguera de Mateo como su arma principal. Valeria apretó el frasco de perfume hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Una frialdad absoluta, oscura y definitiva, se apoderó de su alma. Ya no se trataba solo de un divorcio, se trataba de una aniquilación total. Con un movimiento extremadamente pausado, Valeria colocó el pesado frasco de cristal sobre la mesa y tomó su teléfono encriptado. Activó la cámara de alta resolución y enfocó la lente directamente sobre la base dorada del perfume. Capturó 3 fotografías desde diferentes ángulos. La luz artificial del flash iluminó el sello del artesano, congelando para siempre la prueba irrefutable de la traición familiar. El silencio en la suite de Key Biscayne era absoluto, tan denso que Valeria podía escuchar el latido de su propio corazón. Llevó una mano a su vientre de 7 meses, sintiendo un movimiento suave bajo la seda de su blusa. Su hijo estaba a salvo, pero el mundo en el que iba a nacer acababa de ser incinerado. En la cultura de las grandes dinastías latinoamericanas, la familia lo era todo. El familismo era la religión suprema, el escudo contra el mundo exterior y la base de cualquier imperio financiero. Leticia había tomado esa devoción sagrada y la había convertido en un arma envenenada. Valeria abrió su aplicación de mensajería segura y envió las 3 fotografías directamente a Raquel. No añadió ningún texto explicativo. Sabía que la abogada más implacable de Miami no necesitaba subtítulos para entender una escena del crimen. El teléfono sonó menos de 1 minuto después. Valeria contestó y llevó el auricular a su oído, manteniendo la mirada fija en el océano oscuro que se extendía más allá de los ventanales. La voz de Raquel sonó al otro lado de la línea, desprovista de cualquier sorpresa, pero cargada con una nueva y peligrosa energía. La abogada confirmó la recepción de las imágenes y pronunció el nombre de la hermana de Mateo con un desprecio clínico. Valeria le dijo a Raquel que quería destruir a Leticia. Le aclaró que no buscaba una simple victoria en la corte de divorcios, sino una aniquilación pública y absoluta de la posición de su cuñada dentro de la familia y la empresa. Raquel guardó silencio por unos segundos, calculando las variables legales con la frialdad de un francotirador. Luego le explicó a Valeria que no debían confrontar a Mateo directamente. Si le mostraban las fotos en ese momento, el ego herido de Mateo y su lealtad ciega hacia su hermana lo harían buscar excusas. La abogada dictaminó que Mateo necesitaba ver caer la máscara de su hermana por sí mismo, bajo el peso aplastante de la ley.
Raquel propuso una estrategia impecable. Iban a utilizar la demanda de divorcio para emitir una citación formal. Llamarían a Leticia a declarar bajo juramento en una deposición oficial. La obligarían a sentarse en una sala llena de abogados y la harían mentir frente a un taquígrafo judicial. Una vez que el perjurio estuviera documentado, cerrarían la trampa de acero sobre su cuello. Valeria aceptó el plan sin dudarlo. Cortó la llamada, se sirvió un vaso de agua mineral y se sentó en la oscuridad a esperar que amaneciera. La esposa herida había desaparecido por completo, dejando en su lugar a una arquitecta de la ruina. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, la torre de cristal de la corporación logística era un hervidero de paranoia y actividad frenética. Mateo había convertido la sala de juntas del piso 80 en un cuarto de guerra. Las inmensas pantallas de la pared mostraban gráficos financieros, fluctuaciones de acciones y perfiles de los ejecutivos del conglomerado rival. Mateo caminaba de un lado a otro, con la camisa arremangada y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el exceso de cafeína. Diego, el jefe de seguridad exmilitar, estaba de pie junto a la mesa de caoba. Presentaba informes detallados sobre los movimientos de Javier, el anciano patriarca rival. Diego explicaba cómo los investigadores privados estaban rastreando las cuentas bancarias de los asistentes de Javier, buscando el pago por el supuesto sabotaje. Mateo golpeó la mesa con el puño cerrado, exigiendo resultados más rápidos. Estaba convencido de que Javier había orquestado la mancha de lápiz labial para desestabilizar su matrimonio y provocar un escándalo mediático justo antes de la fusión trimestral. La ironía era asfixiante. El gran depredador corporativo, el hombre que presumía de ver las debilidades de sus enemigos a kilómetros de distancia, estaba persiguiendo fantasmas. Estaba gastando cientos de miles de dólares en seguridad, completamente ciego al hecho de que el verdadero enemigo estaba sentado en esa misma sala. Leticia observaba la escena desde una silla de cuero negro en la esquina de la habitación. Llevaba un traje de diseñador impecable y sostenía una taza de café de porcelana. Su rostro mostraba una expresión de preocupación fraternal perfectamente ensayada. Cada vez que Mateo parecía dudar, Leticia intervenía con una voz suave y tranquilizadora. Le recordaba a su hermano lo despiadado que era Javier. Le susurraba que Valeria simplemente había caído en la trampa del rival, que su esposa era demasiado emocional para entender las complejidades de la guerra corporativa. Leticia estaba disfrutando cada segundo. Había logrado aislar a su hermano, convirtiéndose en su única confidente, en su ancla dentro de la tormenta. En su mente retorcida, estaba salvando el legado de la familia de las manos de una intrusa colombiana. Fue en ese momento de falsa seguridad cuando las puertas de la sala de juntas se abrieron. La secretaria ejecutiva de Mateo entró con paso vacilante, sosteniendo un sobre legal de color manila. Estaba pálida y evitaba mirar directamente a los ojos de su jefe. Mateo le arrebató el sobre de las manos pensando que eran más documentos de la demanda de divorcio, pero al leer el destinatario, su ceño se frunció en una expresión de pura confusión. El sobre no estaba a su nombre. Estaba dirigido a Leticia. Leticia dejó su taza de café sobre la mesa y se acercó lentamente. Tomó el documento con dedos perfectamente manicurados y rompió el sello. Al leer las primeras líneas, su máscara de serenidad vaciló por una fracción de segundo. Era una citación oficial para una deposición legal. El bufete de Raquel exigía su presencia obligatoria para testificar bajo juramento en relación con la disolución del matrimonio de su hermano. Mateo estalló en furia. Gritó que era un atropello, una táctica sucia de Raquel para intimidar a su familia. Le aseguró a su hermana que sus propios abogados corporativos la acompañarían, que no permitiría que esa abogada de divorcios la acosara. Leticia recuperó rápidamente la compostura. Bajó la mirada, adoptando el papel de la víctima noble. Le dijo a Mateo que no se preocupara por ella, que asistiría a la deposición y diría la verdad. Le prometió que ayudaría a desenmascarar el complot de Javier para que él pudiera recuperar a su esposa. Mateo la abrazó, sintiendo una inmensa gratitud por la lealtad inquebrantable de su sangre. No tenía idea de que estaba abrazando a la arquitecta de su propia destrucción. 3 días después, el clima en Miami era sofocante. El calor húmedo distorsionaba el aire sobre el asfalto de Brickell, pero dentro de las oficinas del bufete de Raquel, la temperatura era gélida. La sala de conferencias era un espacio intimidante, diseñado específicamente para hacer sentir pequeños a los oponentes. Las paredes eran de cristal esmerilado. El suelo de mármol blanco y la mesa central era una losa maciza de acero y vidrio. No había cuadros, ni plantas, ni distracciones. Solo el peso aplastante de la ley. Valeria fue la primera en llegar. Vestía un sobrio vestido de lino color arena que acentuaba su embarazo. Su rostro no mostraba ni una gota de maquillaje.
revelando unas ojeras oscuras que contrastaban con su postura erguida y majestuosa. Se sentó al lado derecho de la mesa, cruzó las manos sobre su regazo y se sumió en un silencio sepulcral. Raquel estaba a su lado, organizando carpetas de documentos con una precisión mecánica. La abogada llevaba un traje gris oscuro, y su mirada era tan afilada como un bisturí. A las 10 en punto de la mañana, las puertas dobles se abrieron. Mateo entró primero, irradiando la arrogancia defensiva típica de los multimillonarios de Brickell. Detrás de él caminaba Leticia, vestida con un conjunto de seda blanca que gritaba inocencia y superioridad. Los seguían dos abogados corporativos con trajes a medida y maletines de cuero italiano. Mateo buscó inmediatamente la mirada de Valeria. Sus ojos suplicaban una conexión, un destello de la mujer que amaba. Pero Valeria lo miró como si fuera un completo extraño. Sus ojos eran dos pozos de agua congelada. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y se vio obligado a apartar la vista. Todos tomaron asiento. El taquígrafo judicial, un hombre silencioso con gafas de montura metálica, encendió su máquina. El leve zumbido del equipo fue el único sonido en la habitación durante varios segundos. Raquel encendió la grabadora de audio y comenzó con las formalidades legales. Pidió a Leticia que levantara la mano derecha y jurara decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Leticia levantó la mano con una gracia ensayada. Su voz sonó clara y firme cuando pronunció el juramento. Acababa de sellar su propia sentencia. El interrogatorio comenzó con un ritmo engañosamente lento. Raquel hizo preguntas básicas sobre la estructura de la empresa familiar, el papel de Leticia en la junta directiva y su relación con su hermano. Leticia respondía con soltura, sonriendo levemente hacia los abogados de Mateo, sintiéndose en control absoluto de la situación. Raquel cambió de tema con una suavidad letal. Le preguntó a Leticia sobre la noche en que se descubrió la mancha de lápiz labial. Le pidió que describiera su llegada al penthouse a la mañana siguiente y las conversaciones que había tenido con su hermano. Leticia repitió la narrativa que había construido. Habló de la angustia de Mateo, de su firme creencia en la inocencia de su hermano y de cómo habían descubierto juntos la supuesta conspiración de Javier. Mencionó a la joven analista financiera, Sofía, y cómo la chica había confesado el accidente bajo presión. Raquel escuchaba sin interrumpir, asintiendo lentamente mientras el taquígrafo registraba cada mentira. La abogada dejó que Leticia construyera un castillo de naipes inmenso y detallado. Entonces, el tono de Raquel cambió. La suavidad desapareció, reemplazada por una dureza metálica. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos sobre la mesa de cristal. Raquel le preguntó a Leticia si alguna vez había visitado el distrito de diseño de Miami en las últimas 2 semanas. Leticia parpadeó, sorprendida por el cambio de dirección. Su sonrisa vaciló por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Respondió que visitaba esa zona con frecuencia para hacer compras y almorzar con sus amigas de la alta sociedad. Raquel abrió una de sus carpetas y sacó una fotografía impresa en alta resolución. La deslizó por la mesa hasta que quedó justo frente a Leticia. Era una imagen de las cámaras de seguridad de la calle, mostrando a Leticia entrando al taller privado del artesano cosmético. Raquel le preguntó si reconocía ese establecimiento. Leticia miró la foto. Un ligero rubor de irritación apareció en su cuello. Respondió con tono despectivo que era una perfumería exclusiva, pero que no recordaba haber entrado recientemente. Afirmó que probablemente solo estaba mirando los escaparates. Raquel no apartó la mirada. Le preguntó directamente si conocía a un hombre llamado Gabriel, el propietario de ese taller. Mateo intervino, golpeando la mesa con la palma de la mano. Exigió saber qué tenía que ver una perfumería con el sabotaje corporativo de su empresa. Sus abogados corporativos intentaron presentar una objeción, argumentando que la línea de interrogatorio era irrelevante. Raquel silenció a los abogados con un gesto autoritario de su mano. Le recordó a Mateo que él solo era un observador en esa sala y que, si volvía a interrumpir, lo haría expulsar por el personal de seguridad del edificio. La abogada volvió a centrar su atención en Leticia. Repitió la pregunta, exigiendo una respuesta de sí o no. ¿Conocía al artesano llamado Gabriel? Leticia, sintiendo la presión, decidió mantener la mentira. Sabía que admitir una conexión destruiría su coartada. Miró a Raquel directamente a los ojos y dijo la palabra no. Afirmó bajo juramento que nunca había hablado con ese hombre y que no era clienta de su negocio. El silencio en la sala se volvió absoluto. El taquígrafo dejó de teclear. Valeria, que no había movido un solo músculo desde que comenzó la deposición, finalmente levantó la vista y miró fijamente a su cuñada. Raquel asintió lentamente.
Cerró la primera carpeta y abrió una segunda, mucho más gruesa. La abogada extrajo un objeto pequeño y lo colocó en el centro de la mesa. Era la tarjeta de Navidad de hilo blanco, escrita con la caligrafía inconfundible de Leticia. Junto a la tarjeta, Raquel colocó las 3 fotografías que Valeria había tomado en la suite del hotel. Las imágenes mostraban claramente el frasco de perfume personalizado y el sello dorado del artesano. Raquel leyó en voz alta el mensaje de la tarjeta, destacando los deseos de felices fiestas firmados por Leticia. Luego, señaló el sello en la base del perfume. Le explicó a la sala que ese sello pertenecía exclusivamente a Gabriel. Le preguntó a Leticia cómo era posible que hubiera regalado un perfume hecho a medida por un artesano que acababa de jurar no conocer. El rostro de Leticia perdió todo su color. La seda blanca de su traje de repente parecía el forro de un ataúd. Abrió la boca para hablar, para inventar una excusa sobre asistentes personales o compras por encargo, pero Raquel no le dio tiempo de respirar. La abogada sacó el documento final de la carpeta. Era un papel legal con un sello notarial en relieve. Raquel anunció que tenía en su poder una declaración jurada y firmada por el propio Gabriel. Explicó que los investigadores privados de su bufete no habían perdido el tiempo persiguiendo a ejecutivos rivales, habían ido directamente a la fuente. Con una voz que resonó como un trueno en la sala de cristal, Raquel leyó el testimonio del artesano. Gabriel declaraba bajo pena de perjurio que Leticia era una clienta habitual desde hacía 5 años. Pero eso no era lo peor. Raquel continuó leyendo. Gabriel testificaba que, 3 semanas antes del incidente, Leticia había acudido a su taller en secreto. Le había pagado $5,000 en efectivo, sin recibos ni registros bancarios. El encargo era específico y urgente. Necesitaba un cosmético altamente pigmentado, diseñado para adherirse a las fibras de algodón y resistir el lavado en seco. Raquel levantó la vista del documento y miró a Mateo. Pronunció el nombre de la fórmula con una claridad devastadora. El beso del diablo. La abogada terminó de leer la última línea de la declaración de Gabriel. El artesano afirmaba que Leticia le había dicho explícitamente que necesitaba ese producto para, y citó textualmente, terminar un matrimonio que nunca debió existir. El impacto acústico de esas palabras en la sala fue brutal. Fue como si una bomba de vacío hubiera detonado, absorbiendo todo el oxígeno. Los abogados corporativos de Mateo se quedaron paralizados, dándose cuenta de que su cliente no era la víctima de un sabotaje industrial, sino el peón de un drama familiar enfermizo. Mateo dejó caer los brazos a los costados. Su respiración se volvió errática. Giró la cabeza lentamente hacia su hermana, como si el movimiento le causara un dolor físico insoportable. Miró a Leticia. Buscó en su rostro la negación indignada, la excusa brillante, la mentira salvadora a la que siempre se había aferrado, pero no encontró nada de eso. Leticia estaba acorralada. La evidencia era absoluta, forense e irrefutable. El pánico inicial en sus ojos se transformó rápidamente en algo mucho más oscuro. La máscara aristocrática, mantenida con tanto esfuerzo durante años, finalmente se hizo añicos. En lugar de pedir perdón, Leticia atacó. Se puso de pie bruscamente, empujando la pesada silla de cuero hacia atrás. Su rostro estaba contorsionado por una furia venenosa y años de resentimiento acumulado. Ignoró por completo a Raquel y a los abogados, dirigiendo toda su ira hacia Valeria. Leticia gritó que Valeria no era nadie. La llamó una cazafortunas de Bogotá, una intrusa que había venido a Miami a robarse el imperio que su padre había construido con sangre y sudor. La voz de Leticia se quebró, volviéndose aguda y desesperada. Le gritó a su hermano que estaba ciego. Le dijo que Valeria lo estaba utilizando, que el hijo que llevaba en su vientre era solo una póliza de seguro para garantizar su control sobre la junta directiva. Leticia golpeó la mesa de cristal, exigiendo que Mateo despertara. Confesó todo en ese mismo instante, sin importarle el taquígrafo ni el juramento. Gritó que sí, que ella había comprado el lápiz labial, que ella había entrado al penthouse mientras ellos dormían, utilizando su código de seguridad familiar, que ella había manchado el cuello de la camisa para salvar a la dinastía de las garras de una extraña. Afirmó con una convicción aterradora que la empresa le pertenecía a ella, que la sangre de la familia era sagrada y que Valeria era una infección que debía ser extirpada a cualquier precio. El silencio que siguió a la confesión fue el sonido de un mundo entero colapsando. Mateo se levantó lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Su imponente figura de director ejecutivo se había encogido. Miró a la mujer con la que había crecido, la hermana a la que había protegido y confiado sus secretos más profundos. Por primera vez en su vida, Mateo vio a Leticia por lo que realmente era. No era una guardiana leal del legado familiar.
Era un parásito consumido por la envidia, dispuesta a destruir la felicidad de su propio hermano por puro poder y celos tóxicos. Mateo intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El dolor de la traición de su propia sangre era 1000 veces más devastador que cualquier ataque corporativo. Había construido muros impenetrables contra sus rivales financieros, pero había dejado la puerta principal abierta para el monstruo que dormía en su propia casa. Valeria no dijo una sola palabra. No sonrió con triunfo, no derramó una sola lágrima de alivio. Su venganza no requería teatro. Con una calma escalofriante, Valeria se puso de pie. Alisó la falda de su vestido de lino, tomó su bolso y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron firmes sobre el mármol blanco. Mateo la llamó por su nombre, una súplica rota y patética que flotó en el aire frío de la oficina, pero Valeria no se detuvo, no miró hacia atrás, abrió las puertas dobles y desapareció en el pasillo, dejando a su esposo atrapado en las ruinas humeantes de su propia realidad. Esa misma tarde, la maquinaria legal y corporativa se movió con una rapidez implacable. Mateo, impulsado por una mezcla de dolor y furia ciega, convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Presentó las pruebas obtenidas en la deposición. Leticia fue despojada inmediatamente de su cargo como vicepresidenta. Sus acciones fueron congeladas bajo sospecha de fraude y sabotaje interno. Sus tarjetas de acceso a la torre de cristal y al penthouse fueron desactivadas. El exilio fue absoluto y despiadado. En el mundo de los multimillonarios de Brickell, la traición a la familia era el pecado capital, y Leticia fue borrada de la dinastía en menos de 24 horas. Pasaron 6 meses. El sofocante verano de Miami había dado paso a una brisa más suave. Lejos de los rascacielos de cristal y el asfalto caliente de Brickell, el vecindario de Coral Gables ofrecía un refugio de calles arboladas y mansiones silenciosas. Valeria había comprado una hermosa casa de estilo mediterráneo, rodeada de robles centenarios y jardines exuberantes. Era un espacio cálido, lleno de luz natural, arte contemporáneo y vida. No había mármol frío ni controles climáticos estériles. En el centro de la sala de estar, Valeria mecía suavemente a su hijo recién nacido. El niño dormía plácidamente contra su pecho. Ajeno a la guerra que había precedido su llegada al mundo, el sonido de un motor acercándose por el camino de entrada rompió la tranquilidad de la tarde. Valeria miró a través del ventanal. No era la limusina blindada habitual. Era un coche sobrio, conducido por el propio Mateo. No había chofer ni equipo de seguridad. Mateo bajó del vehículo. Llevaba un traje oscuro, pero sin corbata. Su postura había cambiado. Ya no caminaba con la arrogancia del depredador intocable. Caminaba con la cautela de un hombre que había caminado por el infierno y había sobrevivido a duras penas. Valeria le abrió la puerta antes de que él pudiera tocar el timbre. Se quedaron mirándose en el umbral, separados por un abismo de dolor y meses de silencio absoluto. Mateo bajó la mirada hacia el niño que dormía en los brazos de Valeria. Una emoción cruda y abrumadora cruzó su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no intentó ocultar. No venía a pedir perdón por una infidelidad que nunca cometió. Venía a suplicar perdón por algo mucho peor. Con la voz ronca, Mateo le pidió perdón por su ceguera. Le pidió perdón por haber permitido que la toxicidad de su linaje envenenara su hogar. Le confesó que había estado tan obsesionado con proteger su imperio de los enemigos externos, que había fallado miserablemente en proteger a la única persona que realmente importaba. Le dijo que Leticia se había mudado a Europa, exiliada permanentemente, y que él había reestructurado toda su vida y su empresa. Le juró que había destruido todo lo que estaba podrido en su mundo. Valeria lo escuchó en silencio. Observó las líneas de agotamiento en el rostro de su esposo. La vulnerabilidad real que finalmente había reemplazado a su ego corporativo. Ella sabía que Mateo era una víctima de la manipulación de su hermana, pero también sabía que su arrogancia había sido el terreno fértil donde esa manipulación había echado raíces. Valeria ajustó la manta alrededor de su hijo y miró a Mateo directamente a los ojos. Su voz fue suave, pero poseía la firmeza inquebrantable del acero templado. Le dijo que había ordenado a Raquel cancelar los trámites del divorcio esa misma mañana. Mateo soltó un suspiro tembloroso, un sonido de alivio tan profundo que pareció vaciar sus pulmones por completo. Dio un paso hacia adelante, intentando acortar la distancia entre ellos, pero Valeria levantó una mano, deteniéndolo en seco. Le aclaró, con una frialdad absoluta, que la cancelación del divorcio no era un retorno al pasado. Le dijo que el hombre con el que se había casado en Bogotá, el director ejecutivo arrogante que vivía en un palacio de cristal, había muerto la noche en que ella encontró esa mancha carmesí. Valeria dictó sus términos finales.
Le dijo que el viejo matrimonio estaba muerto y enterrado. Si Mateo quería ser parte de la vida de su hijo, si quería tener alguna esperanza de recuperar a la mujer que tenía enfrente, tendrían que construir algo completamente nuevo desde las cenizas. No habría más secretos. No habría más lealtades ciegas a la sangre por encima de la verdad. No habría más familismo tóxico. A partir de ese momento, ella dictaba las reglas de su propio imperio. Mateo asintió lentamente, aceptando cada una de las condiciones sin dudar. Miró a su esposa, reconociendo el inmenso poder que emanaba de ella. Ya no era solo la curadora de arte refinada, era la reina indiscutible de su nueva realidad. Valeria se hizo a un lado, dejando la puerta abierta. La brisa cálida de Coral Gables entró en la casa, llevándose consigo los últimos restos del frío de Brickell. Mateo cruzó el umbral en silencio, dejando atrás su ego, su pasado y sus fantasmas, listo para someterse al escrutinio implacable de la única mujer que había logrado doblegarlo.